Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que seguro les va a picar la curiosidad, algo que me han preguntado mucho últimamente y que creo que va a dar mucho de qué hablar. ¿Están listos para descubrir cómo alguien puede estar trabajando a toda máquina, con una energía inagotable, mientras que nosotros a veces sentimos que no damos más? Vamos a desvelar el secreto detrás de esa productividad imparable, ese motor que no se apaga. Y antes de que nos adentremos en este fascinante mundo, les recuerdo, si aún no lo han hecho, denle clic a ese botón de suscribirse para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Compartimos contenido que les hará pensar, inspirará y quién sabe, quizás hasta les cambie un poquito la perspectiva. Imaginen esto, están a punto de caer rendidos después de un largo día, y de repente ven o escuchan sobre alguien que parece no tener límites. No se trata solo de trabajar duro, es una forma de estar conectado a una fuente de energía que pareciera inagotable. ¿Es magia? ¿Es genética? ¿O hay algo más detrás de esa aparente facilidad para lograrlo todo? Hoy vamos a desgranar esa energía, esa forma de vivir que nos hace preguntarnos ¿cómo lo hace? ¿Qué claves están aplicando para mantenerse siempre en movimiento, siempre productivos, siempre vivos? Piensen en esas personas que admiramos, esas que parecen tener el tiempo para hacer todo, su trabajo, sus pasiones, cuidar de su salud, de sus relaciones, y aún así parecer que sacan tiempo de debajo de las piedras. La pregunta que surge inmediatamente es, ¿cómo lo logran? ¿Son superhéroes? La verdad es que aunque parezca que sí, en la mayoría de los casos, detrás de esa productividad apabullante hay una serie de hábitos, de mentalidades y de estrategias bien definidas. No se trata de tener superpoderes, sino de entender y aplicar principios que todos podemos incorporar en nuestra vida. Este no es un truco de magia que solo unos pocos conocen, sino un conjunto de prácticas accesibles que con disciplina y constancia pueden transformar nuestra forma de vivir y trabajar. Lo primero que debemos entender es que esta energía, esta capacidad de trabajar a toda máquina, no nace de la nada. Es el resultado de una combinación inteligente de varios factores. No es solo el trabajo físico, sino también el mental y el emocional. Cuando hablamos de trabajar a toda máquina, no solo nos referimos a las horas que se invierten, sino a la calidad y a la intensidad con la que se invierten esas horas. Y aquí es donde entra en juego algo fundamental, la gestión de la energía, no solo del tiempo. A menudo nos obsesionamos con la gestión del tiempo. Planificamos, hacemos listas, usamos calendarios, y está bien, eso es importante. Pero, ¿qué pasa si estamos agotados? De nada sirve tener un calendario lleno de tareas si nuestra energía no nos permite ejecutarlas. La clave entonces está en aprender a gestionar nuestra energía de forma consciente. ¿Y cómo se hace eso? Pues empieza por entender nuestro propio cuerpo y mente. Necesitamos saber cuándo estamos en nuestro pico de energía y cuándo necesitamos un descanso. Esto implica autoconocimiento, algo que muchas veces dejamos de lado en nuestra vida diaria. Este autoconocimiento no es algo etéreo o complicado, sino algo tan tangible como prestar atención a las señales que nuestro cuerpo nos envía. ¿Sentimos esa bajada de energía a media tarde? ¿Notamos que nos cuesta concentrarnos después de ciertas horas? Reconocer estos patrones es el primer paso para gestionarlos. No se trata de luchar contra nuestra biología, sino de trabajar con ella. Una de las primeras estrategias que estas personas imparables suelen dominar es la del descanso inteligente. Sí han oído bien, descanso inteligente. No se trata de holgazanear, sino de entender que el descanso es una parte activa y esencial del trabajo. Cuando descansamos de verdad, permitimos que nuestro cerebro se recupere, que nuestro cuerpo se regenere y que nuestra mente se aclare. Y no estoy hablando de dormir 8 horas seguidas, que por supuesto es fundamental, sino también de pausas cortas y efectivas durante el día. Esas micropausas que nos permiten desconectar un momento, estirar las piernas, tomar aire fresco, o simplemente no pensar en nada por un par de minutos. Al volver a la tarea, nuestra concentración y productividad vuelven a niveles óptimos. Piensen en estas pausas no como tiempo perdido, sino como una inversión en su rendimiento futuro. Algunas técnicas como la técnica Pomodoro proponen ciclos de trabajo intenso seguidos de breves descansos, maximizando la concentración y minimizando la fatiga mental. Otro pilar fundamental es la nutrición y el cuidado del cuerpo. Parece obvio, ¿verdad?
Pero ¿cuántos de nosotros realmente le damos la importancia que merece? Una dieta equilibrada, rica en nutrientes, nos proporciona el combustible necesario para mantenernos activos y enfocados. Y no solo hablamos de lo que comemos, sino de cómo nos hidratamos. La deshidratación, incluso leve, puede afectar significativamente nuestros niveles de energía y nuestra capacidad cognitiva. Así que, además de ese café matutino, asegúrense de tener agua a mano durante todo el día. Incorporar alimentos que liberen energía de forma sostenida, como granos integrales, frutas y verduras, en lugar de aquellos que provocan picos y caídas bruscas de azúcar, puede marcar una gran diferencia. Y por supuesto, el ejercicio. No necesitan convertirse en atletas de élite de la noche a la mañana. Pero mantener una rutina de ejercicio regular, incluso algo tan simple como una caminata diaria, puede hacer maravillas por sus niveles de energía. El ejercicio no solo fortalece nuestro cuerpo, sino que también mejora la circulación, libera endorfinas que nos hacen sentir bien, y nos ayuda a dormir mejor por la noche, lo que a su vez recarga nuestras baterías para el día siguiente. Es un ciclo virtuoso que se retroalimenta positivamente. El movimiento regular, aunque sea de baja intensidad, ayuda a oxigenar el cerebro, mejora el estado de ánimo y aumenta la resistencia física y mental. No se trata de añadir una tarea más a su apretada agenda, sino de integrarla como una parte esencial de su bienestar general. Ahora, hablemos de la mentalidad. Aquí es donde reside una gran parte del secreto. La forma en que pensamos sobre el trabajo y sobre nosotros mismos juega un papel crucial. Las personas que trabajan a toda máquina suelen tener una mentalidad de crecimiento. Creen que sus habilidades pueden desarrollarse a través de la dedicación y el trabajo duro. No se paralizan ante los desafíos, sino que los ven como oportunidades para aprender y mejorar. Y esto es importantísimo, porque cuando nos enfrentamos a un obstáculo, si creemos que no podemos superarlo, créanme, no podremos. Pero si abordamos el mismo obstáculo con la convicción de que podemos aprender de él y encontrar una solución, las probabilidades cambian drásticamente. Esta creencia en la propia capacidad de mejora es el motor que impulsa la acción y la perseverancia. La resiliencia es otra cualidad que comparten. No se trata de no caer, sino de saber levantarse después de cada caída. Saben que habrá momentos difíciles, contratiempos, fracasos. Pero en lugar de quedarse lamentándose, aprenden de la experiencia y siguen adelante. Esta capacidad de adaptarse y recuperarse ante la adversidad es lo que les permite mantener el impulso, incluso cuando las cosas se ponen cuesta arriba. La resiliencia no es innata, se cultiva. Se nutre de la aceptación de las dificultades, del análisis constructivo de los errores y de la confianza en la propia capacidad para superar obstáculos. Otra estrategia que a menudo utilizan es la de enfocarse en lo importante. No se dispersan intentando abarcar todo. Identifican cuáles son las tareas clave que realmente marcan la diferencia y dedican su energía a ellas. Esto se relaciona con el principio de Pareto, el famoso 80/20, donde el 20% de los esfuerzos produce el 80% de los resultados. Saber identificar ese 20% y atacarlo con toda su energía es una forma increíblemente efectiva de maximizar la productividad. Aprender a distinguir entre lo urgente y lo importante es una habilidad fundamental. Muchas veces, nos vemos atrapados en la urgencia de tareas que en realidad, no contribuyen significativamente a nuestros objetivos. La claridad de propósito es vital. Cuando sabes por qué estás haciendo lo que haces, es mucho más fácil encontrar la motivación para seguir adelante. Estas personas tienen una visión clara de sus objetivos, tanto a corto como a largo plazo. Entienden cómo su trabajo diario contribuye a esa visión mayor, y eso les da un sentido de dirección y significado que alimenta su energía. Tener un propósito claro actúa como una brújula, guiando nuestras acciones y decisiones, y brindándonos una fuente constante de motivación intrínseca. Y no podemos olvidar la importancia de la organización y la planificación, pero con flexibilidad. No se trata de tener un plan rígido que no se pueda modificar, sino de tener una estructura que les permita navegar por el día de manera eficiente. Esto incluye delegar cuando es posible, automatizar tareas repetitivas y, sobre todo, aprender a decir no a lo que no está alineado con sus prioridades. Decir no es una habilidad que libera tiempo y energía para lo que realmente importa. La planificación no debe ser una camisa de fuerza, sino una herramienta para optimizar nuestro tiempo y recursos, permitiéndonos adaptarnos a imprevistos sin perder el rumbo.
La curiosidad y el aprendizaje continuo también son motores de energía. Cuando estamos aprendiendo cosas nuevas, explorando nuevas ideas, nuestro cerebro se mantiene activo y estimulado. Esto puede traducirse en una mayor creatividad y en una energía renovada para abordar las tareas diarias. No se conforman con lo que ya saben, y no que buscan constantemente expandir sus horizontes. Mantener una mente abierta y curiosa nos mantiene ágiles, adaptables y con un flujo constante de nuevas perspectivas e ideas, lo que se traduce en una mayor vitalidad. Y finalmente algo que a veces subestimamos, la importancia de las relaciones y el apoyo social. Mantener conexiones saludables con amigos, familiares y colegas puede ser una fuente inmensa de energía y motivación. Compartir experiencias, recibir apoyo y tener a alguien con quien celebrar los éxitos, o lamentar los fracasos, nos ayuda a recargar nuestras baterías emocionales. El apoyo social no es un lujo sino una necesidad. Sentirse conectado y apoyado reduce el estrés, aumenta la autoestima y proporciona un sentido de pertenencia que es fundamental para nuestro bienestar general. Entonces, para recapitular un poco, ¿cuáles son esas claves que nos ayudan a mantenernos a toda máquina mientras otros, quizás, sienten que se apagan? Primero, la gestión inteligente de la energía, que va más allá de la gestión del tiempo. Esto incluye un descanso adecuado, pausas estratégicas y, sobre todo, autoconocimiento para saber cuándo necesitamos recargar. Segundo, el cuidado de nuestro cuerpo a través de una nutrición adecuada y el ejercicio regular. Tercero, una mentalidad de crecimiento, resiliencia y enfoque en lo importante. Cuarto, una claridad de propósito que nos dé dirección y significado. Quinto, una organización flexible y la habilidad de decir no. Sexto, la curiosidad y el aprendizaje continuo que estimulan nuestra mente. Y por último, pero no menos importante, el apoyo de nuestras relaciones sociales. Verán, no se trata de ser perfectos, sino de ser conscientes y proactivos en la forma en que gestionamos nuestra vida. No es un secreto mágico reservado para unos pocos, sino un conjunto de prácticas que todos podemos incorporar gradualmente. A veces solo necesitamos un pequeño empujón, una chispa de inspiración para empezar a implementar estos cambios. Lo importante es dar el primer paso y ser constantes. Cada pequeño hábito que incorporamos se suma a un cambio mayor. Espero de verdad que esta charla les haya resultado útil y, sobre todo, inspiradora. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué estrategias utilizan para mantener su energía a tope? ¿Hay algún hábito que les haya funcionado especialmente bien? Déjenmelo saber en los comentarios abajo. Me fascina leerlos y aprender de sus experiencias. Sus comentarios son una parte invaluable de nuestra comunidad y nos ayudan a seguir creando contenido relevante y valioso. Y si este vídeo les gustó, si les aportó valor o simplemente les hizo pensar un poco, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con amigos y familiares que creen que podrían beneficiarse de estas ideas. Piensen en alguien que siempre parece estar corriendo de un lado a otro sin poder parar, o en alguien que lucha por mantener su energía. Quizás esta información pueda ser justo lo que necesitan. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Queremos seguir creciendo juntos y creando contenido que realmente les importe. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Nos vemos en el próximo. Cuídense mucho y sigan dándolo todo.